JCB informa la hora. 18 horas, 8 minutos. La temperatura en nuestra ciudad. 18 grados, 2 décimas. Y el porcentaje de humedad. 68, el porcentaje de la humedad. Seguimos marcando la diferencia. Seguí en JCB, porque te proponemos el siguiente programa. Estamos en Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Tendremos música, temas de actualidad y reflexión, donde podrás contarnos tus anhelos, tus sueños, tus inquietudes, tus necesidades y también tu opinión. Prepárate para disfrutar esto que se dio en llamar Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Bienvenidos. Ya comienza Razones para Vivir. Para que se cumpliera la escritura, Jesús, estando en agonía, dijo: tengo sed, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Él lo hizo todo, mis hermanos. Levanta tus manos al que lo hizo todo. No a nosotros la gloria, sino a tu nombre, oh Señor, por tu misericordia. Consumado es, Señor, por tu sangre preciosa, Señor. Es como tú, Jesús, con toda tu gloria y majestad, siendo Dios y eterno Rey. Te humillaste hasta tu vida entregar. ¿Quién es como tú, Jesús? Con toda tu compasión y bondad, eres tú el buen pastor, que por tus ovejas todo lo da. Camino del Calvario, no miraste atrás, dando siempre gloria al Padre. Fuiste fiel hasta el final. Victorioso, pues tu obra terminada. Esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Como todos los martes me emociono cuando decimos esto. Esto es Razones para Vivir,
un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. Jesucristo bendice la radio, tu radio. Seguimos marcando la diferencia. Somos Rafael Lazarte y Beatriz del Campo desde acá, desde nuestra humilde casa, transmitiendo para cada uno de ustedes. Hoy es la 231 edición del programa del día martes 14 de abril del 2020. Hemos cumplido el mes pasado 9 años en el aire para la gloria de Dios y gracias a ustedes que son nuestros oyentes. Nos está operando desde los estudios centrales de JCB mi amigo, el jefe, yo digo siempre, Andrés Petrizo. Gracias por estar ahí. El tema de hoy, don Rafa, consumado es. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Betty, buenas tardes amigos, ¿cómo le va a todos? Estaba leyendo la parte del título del programa, ¿no? Razones para vivir. Hoy más que nunca tenemos muchas razones para vivir. ¿Cuáles son las razones que tenemos para vivir? Contagiar a otro de Cristo, hablarles a otro de Cristo y compartir el Cristo que hay en cada uno de nosotros con aquellos que no lo conocen. Hoy la palabra contagiar está muy de moda, está en auge en todos lados. Mirás la televisión, noticiero, todos lados dice lo mismo. Entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Contagiar a otro de Cristo, contagiar a otro para que tengan ese amor por Cristo, porque en estos tiempos nuestra razón para vivir tiene que ser Cristo. Es lo único que nos lleva a seguir trabajando para Él, evangelizando, en la radio, en la calle, en todos lados, hablar de Cristo al mundo, a este mundo que muchas veces lo niega, muchas veces no quiere escuchar nada de Él, pero sin embargo lo necesita. Y todo esto que estamos viviendo nos va a dejar una enseñanza a toda la humanidad. ¿Sabe cuál es la enseñanza? Que no somos nada, que el hombre es nada, sin Cristo es nada. Hubo en aquella cruz 7 frases que emitió el Señor antes de expirar y morir. Las 7 frases las rescata una Mateo, 3 el Evangelio de Lucas y las últimas 3 del Evangelio de Juan. Vamos a recordar cuáles eran las 7 frases. Dice Mateo 27:46. Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Citando los primeros versículos del Salmo 22. Lucas 23:34 dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y luego también citando una acción, ¿no? que hicieron los guardias bajo la cruz, repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Lucas 23:43 dice, le dice a uno de los ladrones, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:46 dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, citando al Salmo 31. Y dice Lucas, y habiendo dicho esto, expiró. Pero después vamos a explicar cuál fue la última frase. Dice el Evangelio de Juan 19, capítulo 19, versículo 25 al 30. Estaba junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Sigue diciendo, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese.
tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Amados, cabe aclarar que la palabra de Dios es inerrante. No tiene errores, por un lado. Por el otro, sabemos que Dios usó a seres humanos a los cuales inspiró para plasmar la voluntad del Señor en la Biblia y que tanto Lucas como Juan narran la verdad que les fue manifestada, que les fue revelada sobre lo que sucedió en toda la vida de nuestro Señor y en especial en esto que estamos narrando, que es en el Monte Calvario, como así sucedió con el resto de la palabra, como dijimos. Recordemos que Lucas, el médico Lucas, amigo y discípulo de Pablo, Lucas no fue un actor presencial de sus escritos, sino que recabó datos. Fue el mejor de los periodistas, porque transcribió literalmente lo que le fue dado. Recabó datos, o sea, información por terceras personas, y al detalle y en forma cronológica. Es el único evangelio que tiene orden cronológico. Así volcó y transcribió todos los datos que recibió en su primer tratado, que es el Evangelio de Lucas, y en el segundo tratado, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. En cambio, Juan, apóstol de Jesucristo, fue testigo presencial de todo cuanto escribió en su Evangelio y en las cartas y en el Apocalipsis. Por lo tanto, estimamos que lo más probable es que, seguidamente a la frase de Lucas, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, profetizada en el Salmo 31, es entonces que Jesús culminara con el título que le hemos puesto a este programa, de Juan 19:30, consumado es, y que luego haya fallecido, como dice Juan, y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Rescatando algunas frases del pastor Miguel Núñez de la Iglesia Bautista Internacional, nos dice que consumado es, fueron las últimas palabras de Jesús antes de morir en la cruz, de acuerdo al relato del apóstol Juan, quien fuera testigo presencial de este momento, que es lo que les comentábamos recién. Porque fue el único de los apóstoles que estuvo a los pies de la cruz, esto lo incluye la sierva inútil, contemplando la obra más bella y más maravillosa de todos los tiempos. Los puntos: el amor de Jesús, el amor de Dios, un amor sacrificial, un amor inmerecido, entregado en un madero, derramando toda su sangre y su vida, simplemente porque así quiso que sucediera. Dice también el pastor Núñez que recuerda que la reforma de Martín Lutero hace más de 1500 años, pero que para él la reforma, para Latinoamérica y en lo personal decimos nosotros, que también fue para el resto del mundo, había comenzado hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, porque la frase consumado es lo que inicia esta reforma, nos dice el pastor Miguel Núñez. Porque aquí cambia drásticamente la posibilidad de que los hombres obtengan la vida eterna por otro medio que no sea en forma gratuita, sin actos solemnes como en los que se debían cumplir para agradar a Dios en medio del desierto, sin obras que pudieran saldar una deuda eterna impagable y que la sombra de esos actos eran un perdón temporal. Esta expresión de consumado es
narra un momento muy específico y a la vez significativo de Jesucristo en la cruz, porque su expresión significa la culminación de algo. Hecho está, hecho está. Cristo culminó la obra para lo que fue enviado a la tierra, a través de su vida, su muerte y su resurrección. Él hizo realidad las profecías que se indican en el Antiguo Testamento. Es una frase clave donde se unieron la ira y la misericordia de Dios. Culminó con un gran final, pero también significó el inicio de un gran pacto, un nuevo pacto. ¿Por qué hablamos de la ira de Dios? La ira de Dios es porque la misma palabra nos dice que Dios está irado todos los días contra el impío, Salmo 7:11. ¿Y por qué la misericordia de Dios? Porque ahora vamos a ver un ejemplo con algunas de las frases de nuestro Señor Jesucristo durante su caminar aquí con nosotros en la tierra. Dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 9:11-13 dice, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y luego Juan, capítulo 12, 46-47, dice, yo, dice el Señor, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Sí, Rafael, ¿seguimos o querés comentarme algo? Como vos decías, la palabra de Dios es inerrante, no tiene errores. La palabra de Dios, como una vez decía un hermano que ya partió con el Señor, me decía que la palabra de Dios está escrita en absolutos, blanco o negro. La palabra de Dios no tiene tonos grises. Así es. Es efectiva, porque llega a lo profundo del ser humano, que es la conciencia. Amén. Así es, estoy contestando por la misericordia de Dios y de nuestros hermanos, nos escriben, nos alientan. Hay uno que es fiel al Señor y luego fiel a nosotros, perdóname Adolfo, que dice que está firme como ruelo de estatua. Gracias Jorge por estar ahí, nuestros pastores, los hermanos obreros, están todos ahí. Hoy tenemos un nuevo oyente que es el hermano que tiene, no te voy a hacer propaganda, pero tiene una casa de fotos en Bursaco y Oshio Iga, así que bienvenido a este club, pero sí a esta congregación de personas que buscamos de Cristo y transmitimos la palabra, pero tenemos un pastor. El primer pastor es Jesucristo y el pastor congregacional, que le mandamos un saludo también, es Adolfo y Lorena de los Jump. Un abrazo grande, gracias por estar ahí. A todos los hermanos, gracias. Decíamos, nótese especialmente la palabra de moribundo con que Jesús entregó su espíritu. Las cosas que él culminó fueron, y después de esto, si le parece, vamos a un corte, don Rafa. Él culminó lo siguiente, las profecías, primero, ¿no?, respecto de sus sufrimientos estaban ahora cumplidas. El Salmo 22 nos indica lo que Cristo sufrió en la cruz. Esto muestra cuán humano era, porque era 100% hombre, pero también 100% Dios. Y el capítulo 53 de Isaías profetiza muchos detalles de lo acontecido en su juicio, en la cruz y luego en la crucifixión. Fue literal lo que se cumplió, tanto en Isaías 53 como en el Salmo 22 y tantas otras
profecías que hay en toda la palabra, porque el mismo Jesús dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Segundo, se cumplieron todos los tipos, o sea, todos los ejemplos inequívocos respecto de la persona del Cristo, a eso se refiere con tipos, ¿no? Los que estudiamos un poquito la palabra, sabemos lo que son los tipos, las semejanzas, las parábolas. Y las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a los sufrimientos del Mesías, todo cumplido. En tercera instancia, la ley ceremonial es derogada en este preciso acto sacrificial de entrega absoluta en la cruz. Ahora vino la sustancia, nos dice Núñez, en la persona de Cristo, y todas las obras se disipan, porque ya no hay que hacer obras para obtener el perdón de pecados. Ahora es por gracia, mediante el arrepentimiento de las personas. La ley nos dio conciencia de pecado, hermanos queridos. La ley nos muestra que nada puede salvarnos de la ira de Dios. Nada, ni la ley nos salva. Nos advierte nada más. El pacto de la ley se hizo inoperante, el cual da lugar a un nuevo pacto, el pacto de la cruz, el pacto de la gracia. Hoy en tiempos de gracia la ley debe ser contemplada como un parámetro del conocimiento de la voluntad de Dios para y con la humanidad. Que decía Juan, el Señor en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él no derogó en ningún momento los mandamientos. Son el ayo que nos conduce a Cristo. Sencillamente eso. Punto cuarto, se puso fin a la transgresión, o sea, pecar contra Dios. Y se ha introducido la justicia eterna, porque a partir de allí somos justificados por Dios, como si fuéramos inocentes. ¿Cómo si fuéramos inocentes? ¿Cómo si nunca hubiéramos transgredido la ley de Dios? Y al haberse consumado es, y al haberse consumado todo aquello que vino a hacer Jesús, sus sufrimientos han terminado, tanto los del alma como los del cuerpo, ya que le espera la gloria en los cielos. Por eso fue alzado a los cielos para estar a la derecha del Padre. Vamos a un pequeño corte, don Rafa. Amados hermanos, esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. El tema de hoy, consumado es. Oíamos, nos deleitábamos con un pedacito nada más, porque dura 8 minutos, pero fueron suficientes para que ustedes después lo busquen por internet, a Julio Márquez en Consumado es. Y ahora vamos a escuchar uno que cuando yo recién me convertí, para la gloria de Dios, no es mérito de nadie, solo de Dios. Piedras vivas, consumado es. Cada vez que escucho esta canción me quiebra verdaderamente, porque Cristo murió por mí, murió por vos, murió por cada uno de nosotros, y Él hizo, hecho está, dijo, hecho está, consumado es, y se consumó tanto amor inmerecido, derramando toda su sangre en la cruz. Ya volvemos con más Razones para Vivir, no se vayan. Los amigos dejaron de ser, el tiempo se ha cumplido y el verano es muy frío en Jesús. Es llevado ante hombres perversos, venda en sus ojos, puñetazos sin razón. Consumado es, consumado es, un grito de victoria, el fin del sufrimiento nos dio la libertad. Consumado es,
dado la absoluta paz. Le sacaron sus ropas y golpearon su espalda sin más. Le pusieron un manto y tejieron corona de espinas. Va llevando la viga de madera pesada en su hombro. Un sendero de piedras y el Gólgota espera en silencio. Lo acuestan sobre Esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. Estábamos diciendo, esperen que aunque estamos en casa yo me pierdo igual. Estábamos hablando de que las cosas que culminaron en la cruz del Calvario, cuando Cristo dijo, consumado es. En quinto punto, la obra de la redención y salvación del hombre está ahora completada. Su vida, la vida de Jesús, no le fue quitada por la fuerza. Fue libremente entregada. Lo hizo porque Él quiso. Él quiso salvarnos. Nosotros teníamos una deuda con Él. Ahora vos imaginate que tenés un acreedor y le debes la vida. Y ese acreedor viene un día a tu casa y te dice, no te hagas problema, la deuda está saldada. ¿Y quién la pagó? Yo mismo. Así hizo Jesús. Él vino para esto, para ponerse en nuestro lugar y morir donde nosotros debíamos estar. Porque el juicio de Dios en la dispensación de la ley es la muerte. Y en este acto, la ira de Dios cae sobre su propio Hijo. Sobre su propio Hijo cae la ira de Dios. Cuando debía caer sobre nosotros. La paga del pecado es muerte, nos dice Pablo, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los verdaderos culpables y merecedores de un infierno eterno somos nosotros. La cruz es importantísima, es importante y necesaria, porque simboliza que el hecho que Cristo asume la culpa de la humanidad, o sea que asume para sí la ira de Dios Padre sobre él por el pecado de la humanidad, pone de manifiesto la bondad de Dios, su misericordia y el amor de Dios. Cada una de las profecías referentes a su vida y muerte y resurrección se cumplieron perfectamente, hermanos queridos, porque Dios siempre supo que nadie nos podría salvar de su ira. Nadie nos podría librar de un infierno merecido, de un infierno eterno, salvo Él mismo. La razón de este mensaje es que Cristo terminó su obra, cumplió con los requisitos de Dios. En primera instancia vino a dar a conocer al Padre, porque vino a advertir que por medio del arrepentimiento del hombre se podría acceder al reino de los cielos, lo que decíamos recién. Arrepiéntanse, lo mismo, con la misma frase con que terminó su ministerio Juan el Bautista, él comenzó su ministerio. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca. Pero la deuda que el hombre tenía pendiente con Dios Padre seguía sin ser paga cuando él comenzó su ministerio. No alcanzaba que él diera a conocer al Padre. Él tenía que pagar esa deuda. Alguien debía pagar con precio de sangre, como aquel cordero que se entregaba en ofrenda en el tabernáculo y luego en el templo. Él era ese cordero
ese cabrito, ese cordero, era el tipo del Cristo que habría de morir como un cordero perfecto, sin mancha y sin pecado. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Esa fue la más hermosa profecía con la que nos bendijo Juan el Bautista antes de que le cortaran la cabeza. Juan 1:29. Sí, hasta acá la palabra, Rafael. Qué hermosa, qué poderosa, qué grandiosa, qué efectiva, qué inerrante la palabra de Dios. Estaba leyendo acá cuando dice la ley ceremonial es derogada en este preciso acto sacrificial en la cruz. Ahora vino la sustancia en la persona de Cristo. Y todas las obras se disipan porque ya no hay que hacer obras para obtener el perdón de pecados, vida eterna. Ahora es por gracia, mediante el arrepentimiento de las personas. La ley nos dio conciencia de pecado. La ley nos muestra que nada puede salvarnos de la ira de Dios. Estamos hablando justamente del arrepentimiento. Así es. En estos tiempos que estamos en casa, uno tiene mucho tiempo muchas veces para mirar en internet prédicas. Uno puede mirar, por ejemplo, noche de celebración. Uno puede mirar en iglesias hermanos que con unas voces hermosas, con esos levitas cantando que te llegan a lo profundo de tu corazón, la forma que canta, porque realmente ellos están alabando al Señor. Sí. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención, ¿ves? Hemos visto escuchamos muchas prédicas, hemos escuchado muchos pastores, profetas hablando, hemos escuchado muchas personas predicando, pero los que hemos escuchado, que hay una palabra que mucho no se dice, justamente es el arrepentimiento. Así es. No se nombra el arrepentimiento. Se habla de todo, de un montón de cosas, tratando de animar a las personas, de animar a los hermanos, para que no estén tristes, para que no esto, el otro, tratando de levantar el ánimo a los hermanos, pero no se habla de arrepentimiento. Porque la persona que realmente se arrepintió de sus pecados, un arrepentimiento genuino que viene a consecuencia del que el Espíritu Santo trae una profunda convicción de pecado a la vida de la persona. ¿Y cómo viene la convicción de pecado al corazón de la persona? Mediante la palabra de Dios, mediante los 10 mandamientos. Como acá dice, la ley nos dio conciencia de pecado. Muchas veces cuando nos dicen tenés que arrepentirte, no sabemos de qué. Enseguida la persona se compara con un vecino, con un pariente, dice, no, pues yo no soy tan malo como otra persona. No te lo dicen, pero lo piensan. Pretexto. Pero la ley nos dio conciencia de pecado. Cuando sabemos que codiciar es malo, cuando sabemos que mentir es malo, que robar es malo, que desear la mujer del prójimo es malo, es adulterio, que juzgar a otra persona, que hablar mal de otra persona, Dios lo ve como homicidas, es malo, que es pecado delante de Dios, estamos ofendiendo a Dios. Cuando sabemos que por la ley nos dice que cuando desobedecemos a nuestros padres, estamos faltando, lo estamos deshonrando. Cuando blasfemamos, cuando hablamos cosas incoherentes delante de Dios, cuando adoramos a otros ídolos, cuando nos formamos en nosotros mismos un Dios imaginario que nos gusta a nosotros, que nos hace sentir bien, pero no es el Dios bíblico. Estamos adorando imágenes, estamos adorando a otro Dios que no está en la Biblia. Entonces, ¿qué? La ley nos hace ver realmente cómo estamos delante de Dios. La ley nos hace ver el pecado como sumamente pecaminoso. Así es. Y ahí en ese momento se nos quiebra algo interiormente y nos damos cuenta realmente de lo que somos, que no somos nada delante de Dios. Que hemos vivido una vida ofendiéndolo con nuestros pecados, con nuestra forma de vivir. Entonces, en ese momento se nos quiebra algo adentro y sentimos la necesidad imperiosa de doblar nuestras rodillas y pedirle perdón. Perdón por toda la cosa que hicimos en esta vida.
Entonces ahí, cuando sentimos el perdón de Dios, y nunca más volvemos a ser los mismos, sentimos el perdón de Dios, la gracia de Dios, la seguridad de la salvación eterna. Entonces cuando viene todas estas pandemias, todo esto que viene, uno está tranquilo, la muerte ya no se enseñorea de cada uno de nosotros. Uno dice, Señor, acá estoy, Padre. Si tú me llevas, yo estoy preparado. Y si tú me dejas, yo voy a seguir predicando tu palabra. Entonces, cuando tenemos un encuentro con Dios, un nuevo nacimiento con Dios, un nuevo nacer, una nueva vida, una nueva dimensión del espíritu, realmente nunca más volvemos a ser los mismos. Y la muerte, como decía hoy Betty, la muerte ya nos enseñorea de cada uno de nosotros. Pero primeramente, la ley tiene que nos traer conciencia de pecado. Como estábamos hablando el otro día con el pastor, un día escuché que en el año 1900 más o menos se dejó de predicar eternidad de mandamientos en los altares. Se dejó de hablar de la ley, ¿no? De la ley de Dios, de los 10 mandamientos y de eternidad. Se cambió todo eso para palabras bonitas, para palabras de ciencia, palabras yo decreto, yo esto, yo establezco, todo ese tipo de cosas, y la persona se arrepentían, pero superficialmente, nunca hubo un cambio en muchas personas, justamente por eso, porque uno le dice, tenés que arrepentirte, la persona te dice, ¿de qué? Entonces no hay conciencia de pecado. La conciencia de pecado justamente lo trae lo que dice acá el pastor, la ley. La ley nos da conciencia de pecado, otra cosa no es. Entonces cuando la ley viene a nuestra vida, nos damos cuenta realmente cómo estamos delante de Dios. Nos damos cuenta de la magnitud de nuestro pecado. Y ahí cuando lo rompemos llanto, pidiéndole perdón al Señor. Contemplando la cruz, hubo un solo apóstol, uno solo. Dice la palabra que estaban las tres Marías, una de ellas era la madre en carne, ¿no?, del Cristo. Y a veces, inclusive en la calle, ¿no?, cuando salíamos y había oportunidad, yo les preguntaba, ¿quién fue el desafío a ¿quién fue el único apóstol que estuvo en el Monte Calvario? Bueno, hasta que hablábamos con las personas y le decíamos que era Juan. Luego le preguntábamos, ¿qué vio Juan? ¿Qué contempló Juan? Y algunos me decían, a Dios. Ah, muy bien. ¿A quién más? Al maestro, sí. A Jesús, a su amigo, Digo, bueno, sí, pero eso no es lo que realmente vio Juan. ¿Qué es lo que lo aferró a estar ahí contemplando esa cruz, abrazando quizás a María, ¿no? Cuando una de las frases fue dirigidas a ellos dos. El apóstol Juan, que fue el único apóstol que estuvo ahí, porque los demás estaban temerosos de que fueran apresados, torturados, martirizados como el Señor. El único que no tuvo temor fue Juan, porque vio en esa cruz, se vio a sí mismo, vio en la cruz a un Juan clavado en la cruz, pero que hubo alguien que tomó su lugar. Ya no se enseñoreaba más, como decimos, ¿no?, en este programa y en todos los programas, ya no se enseñoreaba más la muerte con su vida. Es uno de los apóstoles que más vivió, tengo entendido, que más anciano murió, creo que en la isla de Patmos, después de escribir el Apocalipsis. Pero él se vio a sí mismo. Así es como tenemos que vernos nosotros, hermanos queridos. Tenemos que mirar ese madero y vernos a nosotros mismos clavados, no como masoquistas, como dicen algunos, sino como un grito de victoria consumado es.
Es un grito de victoria. Se pagó la deuda ya está saldada. Yo debía estar ahí, y sin embargo pagó por mí. No puedo agradecerle con palabras tanto amor, chicos. No se puede agradecer tanto amor. No se puede agradecer nunca, nunca, nunca. Ni siquiera dando nuestra vida vamos a poder agradecer tanto amor derramado en la cruz. Porque ningún ser puede evitar que nosotros vayamos al infierno por nuestro ser, por ser humanos, por ser imperfectos, por ser desobedientes, por ser rebeldes y contradictores. No nos salva nadie de ir al infierno. Solo Cristo mismo pudo hacer ese milagro tan maravilloso. Hacerse hombre, carne y hueso, caminar con nosotros, tener necesidades quizás fisiológicas. No lo dice la palabra, pero estimamos que sí, porque era 100% hombre. ¡Qué milagro! Solo Dios podía hacer eso. Dar a conocer al Padre con ese amor indescriptible, lo dio a conocer. ¿Hasta cuándo he de soportaros?, decía el Señor, cuando se airaba, cuando veía tanta falta de fe o tanta inconstancia de parte de ellos. Le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, cuando Pedro le dijo, el Señor que no te acontezca tal o cual cosa. Nos amó y nos ama de una forma que no lo podemos definir, no lo podemos explicar. Mirando la cruz podemos ver ese amor. Mirando la cruz y leyendo la palabra de Dios y recordando cada una de sus palabras, podemos entender con su sabiduría, con su discernimiento, con su conocimiento, podemos entender a gatas el amor de Dios, a gatas, como decía mi abuela, un poquito, porque ese amor sacrificial no lo tenemos los seres humanos. Somos egoístas, vanidosos, somos hipócritas, somos idólatras, somos ventajeros, somos asesinos, somos traidores. No merecemos nada. Pero Él lo dio todo. No mereciendo nada, Él lo dio todo, porque así quiso hacer. A ese Cristo yo amo. ¿A qué Cristo amás vos? A ese Cristo quiero, para vivir con Él cuando me vaya de acá, de este mundo. Yo lo quiero a Él. Estoy perdidamente enamorada de Él. ¿Y vos? ¿Amás a Cristo? ¿Darías la vida por Él, como muchos de ellos? ¿Serías apedreado como Esteban? ¿Serías decapitado como Jacobo? ¿Serías Juan, que dicen que lo pusieron en un fuentón lleno de aceite y no se quemó? Porque él todavía tenía mucho por andar. Juan el Bautista, que fue el último de los profetas, fue decapitado. Pedro fue crucificado en forma invertida, porque decía que no merecía morir como su maestro. Tantos hermanos queridos. Y nosotros, nos cuesta ir a la iglesia, nos cuesta obedecer a nuestro pastor, nos cuesta dar ofrendas, nos cuesta ayudar al prójimo, nos cuesta, cuando Cristo lo dio todo. Nada más hasta acá, Rafael, no sé qué querés contarnos. Miraba la parte primera del texto, razones para vivir. Yo pienso que ahora, después de todo lo que has hablado, que has compartido con nosotros, hoy podemos decir, bien a los gritos,
¿Cuál es tu razón para vivir? Mi razón para vivir es Cristo. Amén. Él es la razón que tengo para vivir. Mientras Él sea el centro de mi vida, mientras Él sea el centro de mi corazón, todo va a estar bajo la mano de Dios. Betty, Ministerio Bíblico Casa de Oración. Estamos en Presidente Rivadavia, 1542, Longchamp, a 1:15 de la estación y a 1:15 de la avenida Hipólito Yrigoyen. Ministerio Bíblico Casa de Oración. Nuestros pastores amados, Adolfo Ambrosetti y su esposa Lorena Miguel de Ambrosetti. Nuestras reuniones de culto, miércoles 19 horas, sábado 18:30 horas y domingo 10 de la mañana. Los sábados a las 7, a las 5 de la tarde, evangelismo. Obviamente, Por fe, vamos a volver. Obviamente por ahora está suspendido hasta que tengamos una nueva ordenanza de las autoridades nacionales. Así es. Tenemos que orar, hermanos queridos, por el presidente de la República, por las autoridades. Tenemos que orar bajo la dirección de que Dios ponga necesidad en las autoridades, necesidad de Él, para que ellos vayan a un arrepentimiento genuino y que realmente puedan tener un nuevo nacimiento. A veces nos parece imposible, pero nada es imposible para Dios. Nada. Vemos Nabucodonosor. Ah, sí, primero se tuvo que volver loco. Así que, perdió la queridos, cordura. hoy más que nunca tenemos que orar por nuestras autoridades para que toda decisión que tomes, señor presidente de la República, sea acertada. Sabemos que vivimos tiempos muy difíciles, muy complicados. Señor. Es cuando hoy más que nunca nosotros tenemos el deber y el privilegio de orar por nuestros presidentes, no criticarlos, orar porque hay que estar en el lugar de ellos también, tomar las decisiones que ellos tienen que tomar en estos tiempos. Muy difícil el ramo que le tocó a Fernández para gobernar. Bueno, oramos. Señor, te damos gracias, Padre, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia, sí, Padre, gracias por este momento. Gracias, Padre, por que estos dos siervos inútiles, bendito Dios, en nuestros corazones, Padre del cielo, y hemos podido, Padre amado, dar este mensaje a nuestros hermanos que están escuchando, bendito Dios. Te pedimos por los hermanos, bendito Dios, que a lo mejor están tristes, muy preocupados, Señor. Simplemente tenemos que el mensaje que tenemos que darles justamente es este, que nuestra razón para vivir eres tú, Santo y Poderoso. Amén, sí, gracias, Padre. Tenemos que llenarnos de ti, Padre, estos tiempos, Padre, de cuarentena, llenarnos de ti, Padre. Pone nuestro corazón en necesidad, Padre, en necesidad de leer tu palabra todos los días. Ahora tenemos tiempo, no tenemos cosas, Padre del cielo, pero te pedimos que ponga necesidad en cada uno de nuestros corazones para escudriñar tus escrituras, para meternos, para sumergirnos en tu palabra, Señor. Pon necesidad de oración, papá. Que la oración no sea algo gravoso, que la oración sea un deleite en nuestros corazones, bendito Dios. Pon en cada uno de nosotros necesidad de buscar tu presencia, Padre. Pon en nosotros la necesidad, bendito Dios, de buscar tu rostro, bendito Dios, de analizar a la luz de las Escrituras, al Espíritu Santo, que nos traiga la luz para ver nuestro interior, cómo estamos delante de ti, en qué estamos fallando, en qué camino estamos andando. Si hemos sacado un pie del camino angosto y estamos en el camino ancho, te pedimos, Espíritu Santo, Dios, que tengas comisión de pecado en nuestras vidas, para que podamos arrepentirnos, Santo y Poderoso Dios, y realmente, Padre amado, caminar como tenemos que caminar, Padre del cielo. Sabemos que en ti está todo, Padre. Tenemos que, Señor mío, poner nuestra mirada, Padre, en ti, nuestra mirada espiritual en ti, Santo y Poderoso Dios. Así como Pedro, cuando tú le dijiste, ven, camina sobre las aguas, Pedro empezó a caminar sobre las aguas, mientras tuvo la mirada en Cristo, pero cuando sacó la mirada de Cristo se empezó a hundir porque vio donde estaba parado que el agua le agarró temor, bendito Dios. Sí, sí. Te pedimos que pongas en cada uno de nosotros, bendito Dios, desesperación de buscarte, Padre, desesperación de buscarte, que dejemos de mirar tanta televisión, que dejemos de hacer tantas cosas que no resultan para nada provechosos para nosotros y podamos, Señor,
meternos en tu palabra, sumergirnos en tu palabra y estar sumergido en las corrientes del Espíritu Santo, que eso sí, Señor, nos va a llenar de ti, Santo y poderoso Dios. Te pido que nos llene de tu Espíritu Santo cada uno de nosotros. Gracias, Padre del cielo, te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, Señor. Gracias a todos, hermanos. Ahora estoy hablando con Gustavo, con Gustavo Vega, Claudia, hay un montón de hermanos ahí que no me puedo distraer en leerlos porque tengo que estar en contacto visual con Andrés, con el operador de la radio. Entonces, tengo que aprender a ser un poquito más profesional. Todavía no aprendí. El Señor no ha terminado conmigo. Así que bueno, gracias hermanos por haber estado ahí. Vamos a escuchar, si es que entra dentro del horario, Consumado es de Daniel Calvetti con el grupo Gateway. Amados hermanos, esto fue todo por hoy. Esto fue Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estuvimos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. Jesucristo bendice la radio, tu radio. Seguimos marcando la diferencia. Nos estaremos comunicando el próximo martes, si Dios lo permite, si no nos vamos antes, para la gloria de Dios, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El próximo martes, decíamos, 18 horas, por acá, por la radio, tu radio. Tengan un lindo estar, quédense en casa, disfruten de la palabra de Dios, de la tecnología, pero siempre utilizando la palabra de Dios, las alabanzas, las prédicas, en especial lo del pastor, están los miércoles, los sábados y los domingos en los horarios que ya hemos, no me acuerdo si lo mencionamos, los miércoles 19 horas, sábado 19 horas, domingo 11 horas por YouTube. Bendiciones para todos y acá estamos, ya volvemos el próximo martes. Bendiciones para todos. Movimiento, es hora de hacer una parada. Inicio de espacio publicitario, otoño 2020. Sobre mi maldad, sobre mi ansiedad, sobre mi temor. Has hablado sobre enfermedad y la oscuridad, sobre mi dolor. Tú has hablado, todo pasará y terminará. Al decir consumado es, la muerte él venció, perdonado, su sangre me salvó, hoy y siempre lo declararé. Aleluya.
iglesia, fuerte, vamos. Está aquí. Hay libertad en la cruz, hay libertad en tu nombre, hay libertad. Iglesia, no se suponía que estuviéramos aquí. Se suponía que el pecado, la enfermedad, todo, la muerte hubiera acabado con nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió en la cruz del Calvario. 30 segundos, levanta tu voz, levanta tus manos, levanta tu adoración. Tú eres digno de toda gloria, de toda honra, al que es, al que viene, al que ha de venir. Santo, santo, santo. Te amamos, te amamos, te amamos. Allí que me hace a mí merecer que el lugar tomes por mí, siendo tú tan grande y yo un simple pecador, y mirarte en esa cruz a causa de mi error, mueres para que viva yo. Cielos escucho decir, consumado es. La obra hecha estaba por mí, y por tu sangre hoy puedo decir que yo soy libre, que tengo vida al morir Jesús, que la victoria es de mi Señor, porque al tercer día Él resucitó. Sientes allí que me hace a mí merecer que el lugar tomes por mí, siendo tú tan grande y yo un simple pecador, y mirarte en esa cruz a causa de mi error, mueres para que viva yo. Mismos cielos escucho decir, consumado es.